ponía un ejemplo, cuando usted se pega un bingo, usted muestra el cartón. Si el que dice que ganó, muestra que ganó. Nosotros decimos, ganamos, queremos mostrar que ganamos. Así es en cualquier proceso, no solamente me refiero al proceso electoral, en un juicio, usted le hacen una auditoría al CENIAT, usted le revisa, usted tiene que mostrar los documentos, de eso se trata. Entonces, no solamente se le mintió a los venezolanos, se le mintió a presidentes de países de nuestra América. ¿Qué quiero yo decir? Que esto no se agota en la institucionalidad, en los poderes que responden a una parcialidad política. No, esto va al mundo. Y esto significará para quienes hoy están allí con una sombra tan grande de ilegitimidad, tendrán que explicar. Y digamos, la historia está llena de precedentes donde se agota la justicia interna y la justicia internacional es la que toma la decisión y después termina el país que no quiso dar justicia está en la obligación el gobierno de acatar la decisión que se tome. Hay precedentes también en nuestro país. ¿Qué quiero yo decir con esto a las personas? Esta no es una lucha de hoy para mañana. Esta no es una lucha que se agota en un día. Esta es una lucha que la venimos dando y que todos los días tenemos que continuar reforzándola. Porque además, Román, es muy importante, esto no fue la lucha simplemente por llegar y ganar la presidencia. Esta es la lucha por tener un mejor país, por tener un país distinto, por tener un país donde las instituciones funcionen, por tener un país donde exista un Consejo Nacional Electoral que no esté allí para defender los intereses de un partido político, sino esté allí para defender los intereses de los venezolanos. Le voy a hacer la misma pregunta de otra forma. Entonces, lo que digo es que las personas tienen que entender, todos tenemos que entender el escenario que tenemos y contra qué estamos luchando. Estamos luchando contra el secuestro del poder, contra el grupo, lo que el propio pueblo ha llamado el grupo Los Enchufados, que controlan las instituciones, que una cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que le dicen a nuestro pueblo. Vamos a revisar otra de las preguntas que llega a través del hashtag Capriles en Globovisión. Dice lo siguiente: ¿en cuánto tiempo el TCJ debería dar respuesta a esta impugnación? Y allí incorporo la pregunta que le quería hacer. Votaron alrededor de 15 millones de venezolanos en estas elecciones del 14 de abril, con una diferencia entre usted y el hoy presidente Maduro de 270.000 votos. 220.000 votos sumando los votos del exterior. Si esa diferencia hubiese sido a su favor, ¿de qué manera estarían actuando hoy el candidato Maduro, el PSUV, el resto de las instituciones del Estado? Estoy seguro que Maduro tendría los cuadernos de votación, los tendría en su casa. Ahí, viendo la televisión ahorita, estaría viendo los cuadernos de votación. Ahí te lo dejo. Eso es lo que yo quiero cambiar en nuestro país. ¿Qué hubiese pasado si en Miranda en diciembre hubiesen pedido un recuento de votos? En cualquier democracia del mundo es un derecho pedir que se recuenten los votos. Aquí pretenden decir que eso no existe. En cualquier democracia existe. Contar, chequear. No importa que cualquier sistema automatizado, cualquier computadora. ¿Quién dice que no se puede auditar? Pero me refiero a auditar con todos los instrumentos de votación. Sí. Es que lo que dijo la máquina, verlo con el cuaderno de votación. La respuesta a la pregunta que nos hacían por Twitter: ¿cuándo daría respuesta el TCJ luego de la impugnación? Bueno, están los plazos en la ley, Román. Como está este plazo que está corriendo para la impugnación de la elección, que le reitero al país, es lo que vamos a hacer. A propósito, el 14 de abril se generaron en varias zonas del país algunos actos de violencia que lamentablemente además derivaron en la muerte de algunos venezolanos. Hoy el ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, presentaba un video según el cual se le estaría usted vinculando con un plan desestabilizador. Aparecían otros nombres, el de Antonio Rivero, por ejemplo, el de algunos de los estudiantes universitarios. Y decía que ya desde octubre del año pasado venían recabando algunos elementos que tenían que ver además con el 14 de abril y un desenlace en lo electoral y en el desconocimiento de las elecciones. ¿Qué opinión le merece ese video? Bueno, la verdad que llama mucho la atención cómo en octubre se hablaba de abril. Eso sería una pregunta que habría que hacerle a los que
a los que están allí en ese, digamos, en ese video. Yo lo que sí le digo a todos los venezolanos, Román, y usted lo sabe que me está bien, no hay una declaración de este servidor que no haya sido llamar al país a la paz, a exigir que nuestros derechos sean respetados, pero jamás el camino a la violencia, porque no creo en la violencia. Este gobierno necesita la violencia. Nuestra lucha no es violenta. Nosotros no llegamos a esa votación sobre la base de violencia, ni sobre un libreto que le encanta al gobierno. Ha sido sobre la base de propuestas a los venezolanos. Si yo estuviera hoy, se hubiese respetado la voluntad de nuestro pueblo y estuviéramos donde tendríamos que estar, los trabajadores, todos los que tienen hoy un empleo, tendrían 40% más de incremento de su salario en su bolsillo, 40%. Estaríamos iniciando la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos, que en este país empezaría a llegar inversión, empezaríamos a estar bajando la inflación, empezaríamos a meterle el pecho al problema de la violencia. O sea, lo que te quiero decir, Román, mi lucha, que no solamente es pacífica, mi lucha es por el futuro, por un futuro de progreso para los venezolanos. Esa agenda de la violencia, el responsable es el gobierno. Ese gobierno mentiroso, esos que agarraron y le dijeron que fueron capaces de mentir con la salud del presidente Chávez, que le dijeron al país, a los seguidores del presidente, que el presidente se iba a incorporar en cualquier momento, que estuvieron durante meses mintiendo, dando partes médicos, mintiéndole a usted que creía que en efecto la circunstancia era otra. Esos son los mismos que mintieron con la devaluación, que dijeron que no iba a haber devaluación, 48 horas después, un viernes de carnaval, metieron una devaluación y van dos devaluaciones. Esos son los mentirosos, los que el pueblo también los llama mentira fresca, que sufren de eso, que tienen esa patología, la mitomanía, que no pueden actuar sin mentir. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Ahí están los CDI, Román. El pueblo salieron a decir, estos mentirosos, que había sido quemado un CDI no sé dónde, y ahí nos mandaron la foto, mire esto, flaco, mira cómo son capaces de mentir con esto. Aquí estamos viendo nosotros a la gente entrando en el CDI. Eso solamente una mente satánica puede decirle al país que quemaron un centro de salud y pretender. ¿Dónde están los responsables? ¿Hay responsables? Muestre los hechos. Nosotros, ahí dijeron, por ejemplo, de muertes vinculados a temas políticos. Muestren al país. Yo rechazo la muerte de cualquier venezolano, pero ojo, ¿serán estos 8 venezolanos, 9 venezolanos que dice el gobierno que fueron asesinados, esos 9 venezolanos que exigen sus familiares justicia? Yo creo que también los 160.000 venezolanos que han sido asesinados, sus familiares también piden justicia, porque este gobierno pretende convertir la muerte en un tema político, y la vida es sagrada, y con eso no se juega. Entonces solamente juega con eso una mente enferma, satánica, como hemos visto. Tú sabes todas las declaraciones que hemos tenido que escuchar de voceros del gobierno, todo el fascismo que nosotros hemos visto, declaraciones de un ministro que lo graban en un video diciendo que a él no le importan las normas laborales, que él se pasa por donde no le entra el sol, él se pasa eso, que bueno, todas esas barbaridades, y después dice que no lo dijo. Fíjense que usted dio un paso importante cancelando aquella marcha hacia el CNE precisamente para evitar algo de violencia. Sin embargo, ha invitado a marchar el 1 de mayo. Ha hecho lo propio el presidente Maduro. Teme que algo se pueda generar allí y como consecuencia teme volver a la cárcel, que lo asoma de alguna manera The Guardian y la declaración de la ministra Jenny Varela. El ejercicio de los derechos son los derechos que están aquí en la Constitución. Y eso no se consulta ni se negocia con nadie, Román. ¿A qué he llamado yo? Al pueblo trabajador, al pueblo que está desempleado, al pueblo que está en la economía informal. El 1 de mayo, que se concentren en todos los estados del país para rechazar un aumento chucuto, una farsa,
un aumento además que plantean fraccionado. Cuando hicieron la devaluación, fraccionaron la devaluación. Todas estas, la inflación, mes a mes también, cuando tú vas al mercado y tú tienes que pagar, te dice el que le tienes que pagar, el cajero ahí te dice, no, te lo voy a fraccionar. No, compadre, o usted paga o usted me deja los alimentos. Entonces el gobierno pretende que se gastó los reales, que ha malgastado los recursos de los venezolanos, que regala recursos al extranjero, porque además Maduro es el jefe de los regalos a otros países. Bueno, los trabajadores tienen el derecho de rechazar y de no aceptar un aumento que pretenden imponer fraccionado y que además es una burla a los trabajadores venezolanos. Entonces, yo sí estoy convocando al pueblo trabajador, al pueblo desempleado, al pueblo que está en desacuerdo. No puede haber un solo trabajador en el país que esté alineado con ese aumento, esa farsa, ese aumento chucuto que plantean los enchufados. Entonces, esa es la convocatoria para el 1 de mayo. Sobre la cárcel, Román, me van a juzgar, me van a llevar a la cárcel por defender los derechos de los venezolanos, por defender millones de venezolanos que se expresaron el 14 de abril. Échenle pierna, Román, aquí estoy. No tengo la conciencia tranquila. Es lo mejor que puede tener cualquier ser humano. Mi conciencia está tranquila. Numeral, #Capriles en Globovisión. Nos llega otro mensaje de muchos. Ojalá pudiéramos compartirlos todos. Héctor Matos, ¿qué pasará con la gente que el gobierno nacional ha votado injustamente de su trabajo por ser de otro partido? Hemos recibido varias denuncias. Eso es ilegal. Hay inamovilidad. Las causales para que una persona sea retirado de un trabajo están en la ley. Si esto en las instancias, la persona que fue votada, si la justicia venezolana no le da respuesta, iremos a instancias internacionales. Todos estos casos los vamos a documentar, porque además son violaciones a los derechos humanos. Y todo eso, sí, mira, Román, tú hoy podrás sentir, quienes están ahí se podrán sentir muy poderosos, pero hoy estás arriba, mañana estás abajo. ¿Qué sí le digo yo a los venezolanos? Que el futuro no es de revancha ni de persecución, pero que quienes hoy están haciendo toda esta situación están cometiendo delitos, y los delitos, pues bueno, muchos de ellos no prescriben. Es decir, que llegará algún momento, les tocará la responsabilidad de pagar las consecuencias de este fascismo del que tanto habla el gobierno tilda a la oposición de fascista. Esto es lo más extremista, fundamentalista, facho que yo creo que hemos visto los venezolanos en nuestra historia. De haber sido otro el comunicado del CNE, aquellos datos que compartía el 14 en la noche, tendría usted hoy 11 días en el gobierno como presidente de la República. ¿Cuáles habrían sido las primeras decisiones en lo social, en lo económico? No sería nada parecido a lo que hemos visto. ¿Y el perfil de su gabinete, cómo sería? Mira, primero, no sería nada parecido a lo que hemos visto. Ya los trabajadores tendrían 40% de incremento salarial en su bolsillo. Ya hubiésemos arrancado 22.000 obras comunitarias que habíamos levantado. Ya estaríamos dándole cestatique a todos los pensionados y jubilados. Ya estaríamos reinstitucionalizando, es decir, ningún trabajador se sentiría perseguido por su forma de pensar, cualquiera ponerse la franela del color que quisiera. Estaríamos en este momento empezando a recibir inversiones extranjeras y una recuperación, se hubiese iniciado una recuperación de nuestra economía. Ya estaríamos sentados con todo el sector productivo nacional para tomar acciones, no para hacer cadenas y hablar estupideces, sino para acciones que permitan la recuperación de la producción nacional para poder empezar a bajar la inflación. Ya estaríamos viendo qué pasa con la corrupción de los enchufados, me refiero a todas estas desviaciones que hay en cada una, por ejemplo, en lo que es el tema de Cadivi, todos los 15.000, 25.000 millones de dólares de los cuales habló el propio ministro Giordani que se van por corrupción. Estaríamos tomando medidas en lo económico que le estarían haciendo sentir a los venezolanos que el cambio bien valió la pena. De nuevo, volvemos al Twitter. Numeral Capriles en Globovisión. Maduro plantea, se refieren al presidente Maduro, comisión de diálogo y algunos ministros hablan de cárcel. ¿Qué opinan de esto, Juan Carlos Alvarado? Bueno, esto es la única... El gobierno habla de diálogo, pero con una pistola en la cabeza a la gente, ¿no?
¿Estamos dispuestos al diálogo? Absolutamente. El diálogo con nuestro pueblo, el diálogo con cada uno de los venezolanos. El diálogo no es un diálogo entre cúpulas. El señor Maduro, en la noche del 14 de abril, él pretendió además malponernos de una suerte de pacto. No, nosotros no hacemos pacto ni con la corrupción ni con la mentira. Nosotros hacemos pacto con el pueblo, con Dios y con la verdad. El diálogo es muy importante en el país. Como en la Asamblea Nacional, el diálogo. Pero para que exista diálogo en el país, no puede ser tirándole un micrófono a un diputado en la cabeza, no puede ser amenazando a los trabajadores públicos, no puede ser tratando de criminalizar el que una persona pida una auditoría. Eso no puede ser el diálogo. Entonces, el gobierno quiere diálogo, dé señales de diálogo. Va a recibir respuesta positiva si hay realmente ese espíritu de diálogo. Tenga la absoluta seguridad nuestro pueblo que aquí estamos dispuestos a resolver todas las crisis que hay en el país, pues nos interesa es el futuro de Venezuela. A nosotros no nos interesa el carguito allí, ni ser ministro, ni tener un cargo, algo que es absolutamente circunstancial, algo que no, si no se traduce en algo positivo, ¿de qué le vale para el país? Ese país que ha descrito en caso de haber sido electo presidente de la República, ¿hay que olvidarlo? ¿Hay manera de conseguirlo? ¿Quienes querían esa opción deben seguirlo intentando? Primero, yo insisto, Román, nosotros ganamos las elecciones, ¿no? O sea, estamos en la lucha de la verdad y bueno, esta lucha no se ha terminado, todo lo contrario. Esta lucha, estamos seguros que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y algunos, lo único que les queda a Nicolás, el CNE es el que le dijo que era presidente. A mí el pueblo fue el que me eligió. Vamos a ver quién tiene la verdad al final, ¿no? Nosotros, esta lucha por la verdad, no descansaremos hasta conseguirla. Tú me decías sobre la base de eso, ¿no? Perdón, me hacías una pregunta. Sí, que ese país que ha descrito usted, ese país, ¿es posible ese todavía? País, por supuesto que sí, ese país lo vamos a conseguir. Los venezolanos no tengan ninguna duda que ese país lo vamos a conseguir. Nos quedan realmente muy pocos minutos. Quisiera que dispusiera de las cámaras para enviar un mensaje a ese pueblo que votó por usted el 14 de abril y a aquel pueblo que prefirió la opción de Nicolás Maduro hoy presidente. ¿Qué le dice a la Venezuela toda? Mira, Román, el país está en una crisis política y yo ayer leía las palabras del Papa Francisco, que pues volteó a ver a nuestro país en esta coyuntura y nos daba unas palabras sobre el entendimiento, sobre la búsqueda del diálogo, sobre la base de la verdad. Nosotros hemos planteado al país que la verdad sea ese camino. ¿Qué le he dicho yo a los que votaron por la otra opción? Que mi lucha también es por ello. Yo le dije a los venezolanos que yo iba a luchar porque su voluntad sea respetada. Y esa es la lucha que estoy dando el día de hoy. Esa es la lucha para que usted tenga un mejor país. Entonces, el pueblo tiene que unirse. No permita que los que necesitan sembrar la división logren su cometido. Hay que aislarlo. Ellos necesitan la división y la confrontación de nuestro pueblo porque no saben cómo gobernar el país, porque no hay liderazgo, porque pretenden imitar, ser una mala imitación y no logran conectar. No sabemos quién toma las decisiones además en el gobierno. Aquí hemos ido construyendo un proyecto entre todos, un proyecto que fíjense el tamaño de lo que hoy representa, un proyecto que tiene que seguir creciendo y un proyecto que es muy importante. Y esa es una reflexión que quiero dejarle a todas las venezolanas y venezolanos. Todo esto lo hemos podido lograr porque nos organizamos, porque entendimos el camino, porque hemos salido a votar, porque hemos visto que nuestra lucha, si nos organizamos y participamos, alcanza resultados. Hoy estamos luchando, todo esto que tenemos en las manos es porque ustedes hicieron posible y sobre la base de esto, sobre la base de lo que hemos ido logrando, es lo que viene para el futuro. Ese es el camino que nosotros estamos construyendo. Y esto no se agota en un día.
Yo siempre le dije a los venezolanos, no se trata simplemente de alcanzar la presidencia. Ese es un objetivo para que el país pueda tener los cambios que usted sueña. Para que hoy, como le decíamos, a nuestros funcionarios policiales, a los muchachos que hoy se incorporan para ser futuros policías, yo les decía, nosotros tenemos un compromiso, los jóvenes de este país, los que queremos que este país cambie, para que este sea el país de la vida, no de la muerte. Para que nosotros hablemos aquí, se hagan cadenas de radio y televisión, para que usted en su casa le informe cuánto bajó la inflación, cuánto nuevo empleo se ha generado. Venezuela es el país que está número 1 en exportaciones, que más produce arroz, que más produce carne, que más produce pollo, que somos líderes en pesca de toda nuestra América, que somos líderes en turismo. Esas son las cadenas de radio y televisión que nosotros queremos escuchar, y hacia allá vamos. Y así como usted ha tenido este mensaje final, otro mensaje final también, pero a través de Twitter, hashtag Capriles en Globovisión. No olvides que no solo somos votos, somos personas de carne y hueso, y cuentas con nosotros como nosotros contigo. Cero hipocresía. Así es, y muchísimas gracias. Yo sé que esto es una lucha de corazón, y yo le digo a todas las personas, como más temprano que tarde, todo lo que nos hemos propuesto lo vamos a conseguir. Ahorita tenemos esta coyuntura, viene un siguiente paso, después vendrá otro paso más. Tenemos también nosotros que no abandonar la lucha más importante, que no es solamente esta lucha por la verdad del proceso electoral del 14, sino por mejorar la vida de cada venezolano. Y las dos cosas podemos hacerlas en conjunto, no tenemos que excluir una para darle paso a otra. La lucha social, la lucha por las reivindicaciones, la lucha por ese país que soñamos, hoy más que nunca está vigente. Muchos vuelven a preguntar a través de Twitter, gobernador, candidato, ¿cuál es esa dirección de correo electrónico a través de la cual pueden enviar sus denuncias? Porque han circulado muchas en redes sociales. Denuncias@comandosimonbolivar.com. Denuncias, correcto, ya tú, denuncias @comandosimonbolivar, aquí está, .com. ¿Está entusiasmado? ¿Siente miedo? Y miedo, yo no le tengo miedo, menos a eso. A eso no le tengo miedo. Lo que es entusiasmo. A lo que hay que tenerle miedo es a ir hacia atrás. A eso que al atraso es que hay que tenerle miedo, a que no exista respuesta frente a los problemas. Pero a la verdad jamás hay que tenerle miedo. Y esa es la lucha que nosotros tenemos ahorita. ¿Puede decirnos qué significa Venezuela en una sola palabra para usted? En una sola palabra. Para mí, yo lo dije una vez, una cosa es decirse que ese es el corazón de la patria y otra cosa es tener la patria en el corazón. Muchas gracias. Enrique, 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes por su enorme, tremenda participación a través de las redes sociales. Hubiésemos querido hacer un programa enteramente con sus preguntas. Creo que muchas de ellas han sido respondidas. Será hasta la próxima. Pásenle ustedes muy bien.